Bienvenidos a esta segunda sesión de Ocultura. Retomamos con un momento que creo que va a ser muy especial para todos los amantes del misterio, para todos aquellos que llevan ya unos cuantos años siguiendo estas cuestiones. Hoy vamos a avanzar algo en este mundo del misterio, pero yo quisiera arrancar esta velada pronunciando en voz alta esas preguntas que son las que marcan realmente el por qué estamos aquí. La primera de ellas es, ¿estamos solos? ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos las únicas criaturas vivas en esta galaxia? Esa ya la formulábamos ayer, ¿verdad? Pero hay otras más. La tradición de prácticamente, todas las religiones habla una y otra vez de la existencia de ángeles caídos, entidades que caen del cielo, que se mezclan entre nosotros, que nos corrompen. Esa historia de los ángeles caídos se parece, salvando las distancias temporales, mucho a esta historia que vamos a contar hoy de un ovni, de algo que creemos, o algunos creen, que puede ser un objeto venido de otro mundo a la Tierra. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Roswell y vamos a aclarar algunos matices del caso Roswell. Tenía que estar aquí hoy con nosotros Spyros Melaris, mago, productor de televisión, experto en efectos especiales, un individuo que en 1995 aceptó un contrato con una cláusula de confidencialidad para crear un documento que se convertiría en viral y que nos tendría a todos pegados a la pequeña pantalla y también a las pantallas de los ordenadores. 1995 es la época en la que entra Internet en muchos de nuestros hogares. Por lo tanto, aquella historia de la autopsia a un extraterrestre se convertiría prácticamente en la primera noticia viral de la red. Pero no ha podido ser. Spyros Melaris no ha podido venir, ha tenido un montón de problemas de todo tipo, algunos marcados por el Brexit, las condiciones de caducidad de los pasaportes, los problemas con las aerolíneas, en fin, las condiciones cambiantes en horas para poderse mover entre un país y otro. Ya saben ustedes que estamos en una calma tensa en este asunto del COVID y al final su viaje se malogró. Lo tendremos vía Skype, vamos a conectar con él y nos va a contar las cosas esenciales que nos pensaba contar en directo. Permítanme hacerles una introducción al caso Roswell, una introducción, si me apuran, casi emocional. Verán, hace 26 años publiqué mi primer libro. Quien esté en la tesitura de escribir y buscar su primer editor sabe las cosquillas que uno siente durante meses en ese proceso. Quienes hayan publicado un primer libro y después hayan tenido un segundo y estén en la sala, reconocerán que el primer libro es algo especial, marca un antes y un después. Bueno, pues mi primer libro fue sobre el caso Roswell, sobre el caso de esta noche. Se dieron una serie de circunstancias para que ese libro llegara a imprenta. Yo no era un autor conocido, no había publicado nunca en ninguna editorial. Lo que ocurrió fue que en 1991, unos años antes de publicarse esta obra, yo estuve en Roswell como joven reportero y estuve entrevistándome con muchos de los testigos de este incidente. En aquella época el caso Roswell era tema para unos pocos expertos. Ni siquiera en los programas de radio o de televisión se hablaba de ese incidente. Hablábamos del caso Manises. Los que sigan el tema OVNI se acordarán aquel incidente que protagonizó un avión de pasajeros que se desvió de su ruta porque un ovni, el 11 de noviembre de 1979, lo empujó fuera de la aerovía y tuvo que aterrizar en emergencia en Valencia. O hablábamos de otros casos de abducción o de historias tremendas, ¿no? Pero de Roswell no se hablaba. En cambio, el caso Roswell forma parte de la historia fundamental de los ovnis. Aparece apenas unos días después de que la prensa acuñe el término platillo volante para hablar de estos intrusos aéreos. Es, como hablábamos ayer, Kenneth Arnold quien habla por primera vez de estos objetos. Un piloto civil de Idaho que, sobrevolando las montañas rocosas, se encuentra con esas
9 aeronaves sin timón de cola, extrañas, flotando sobre el aire como platos de té rebotando sobre la superficie de un lago. Y los llama Flying Saucers. Vuelan a una gran velocidad, no se corresponden a ningún avión conocido de la época. Arnold elabora un informe donde describe la forma de esos objetos. No es la típica del platillo que tenemos en la cabeza, es esta especie como de ala delta o galleta a la que hubiéramos mordido por uno de sus extremos. Y la noticia tendrá tanto impacto que terminará llegando incluso a la prensa española. Aquel verano del año 47, los platillos volantes aparecen en la portada de La Voz de Galicia. Es la primera noticia de hemeroteca que tenemos en España que comenta el asunto de los platillos volantes. ¿Qué eran los platillos volantes? ¿De dónde venían? ¿Quién los había construido? Las teorías empezaron a circular por todas partes y los americanos supieron quién construía los platillos volantes. Franco. Clarísimo. Era Franco con tecnología nazi el que en 1947 había conseguido armar los platillos volantes. Esta noticia no se publicó en España. Pero ¿a qué remitía toda esa fascinación? Remitía no solo al caso de Kenneth Arnold. Es que en aquellos primeros días de los platillos volantes empezaron a circular otras noticias que hoy probablemente tendríamos la tentación de considerar exageraciones, bulos, lo que ya muchos internacionalmente llaman fake news. Pero entre esas noticias hubo una especialmente llamativa. En un lugar que es este, en Nuevo México, una mañana de julio de 1947, un granjero llamado William McBrazel descubre que el campo ha amanecido literalmente cubierto de restos metálicos. Hay estructuras como vigas, hay unas formas que parecen papel de plata, hay bultos negros que no saben muy bien reconocer, y aquel hombre lo que hace es recoger algunos de esos restos, irse a la ciudad más cercana, que es Roswell, donde hay una base militar importante, acude al sheriff, a la oficina del sheriff, le entrega esos restos, le dice, por favor, esto ha caído en mi campo, seguramente es militar, vengan a recogerlo. Y a partir de ahí se desencadenan los acontecimientos. El sheriff George Wilcox llama a la base de Roswell, se pone en contacto con el coronel de la base, el coronel William Blanchard, le informa de lo que le ha dicho el granjero y envía el coronel Blanchard a 2 oficiales de inteligencia a inspeccionar el lugar. No tiene constancia de que ningún aparato de sus instalaciones hubiera caído en ningún lugar. No sabe qué puede ser. Lo cierto es que elaboran un comunicado de prensa cuando tienen los restos en su poder. Cuando los recogen, saben que eso no es normal. Y lo que interpretan es que se trata de un disco volante, de uno de esos platillos de los que la prensa lleva hablando una semana. Como el asunto no es secreto, no pertenece a nadie, es más, es un asunto de interés colectivo, el coronel Blanchard ordena al oficial de Relaciones Públicas de la base, que se llama Walter Haut, que elabore lo que se dice en América, un press release, un informe de prensa, donde admiten haber recogido los restos de un platillo. El Roswell Daily Record, el periódico local de la ciudad, lo publica, ahí lo ven, en 5 columnas, Roswell Army Airfield, eso es lo que significa RAAF, captura un platillo volante en un rancho de la región de Roswell. Bueno, la noticia dará la vuelta al mundo porque en aquella época ya empezábamos a tener teletipos. De hecho, las primeras fotos que se transmitieron de la agencia Associated Press por cable en Roswell, Nuevo México, fueron las fotos de aquellos días. Al día siguiente, el mismo periódico, ya no a 5 columnas, sino a 8 columnas, a todo lo que era la extensión del periódico, publica este titular. Jen Ramey, el general Ramey, que es un general que no es de Roswell, es el superior del coronel Blanchard, está en Texas, en Dallas.
empties, vacía el platillo volante de Roswell. Es decir, explica lo que es el ovni. La explicación que da al día siguiente es que aquello que se ha recuperado son los restos de un globo sonda. Bueno, analicemos lo que ocurrió. Aquel general, el general Ramey, es este señor que ustedes ven a la izquierda, convoca una rueda de prensa en Dallas-Fort Worth mostrando a los medios de comunicación unos restos que son los restos de un globo sonda. Al lado está Jesse Marcel, que es el oficial de inteligencia que acudió al campo del granjero a recoger aquellos restos. En las fotos se le ve un poco, en fin, como forzado. Y dicen los periodistas que se le veía como si le estuvieran obligando a estar en una rueda de prensa. Lo interpretaron como que era un militar de esos que no querían salir en los medios y que ponerse delante de una cámara le resultaba incómodo. Tendrían que pasar muchos años para que Jesse Marcel, en 1980, empezara a contar que no era incomodidad por ponerse delante de las cámaras. Es que le estaban obligando a mentir. Es que le estaban obligando a presentar como restos del platillo volante lo que él no había recogido, los restos de un globo sonda convencional. Y le molestaba por una razón. Verán, Roswell en 1947 era la única instalación militar del mundo, por supuesto de los Estados Unidos, que tenía en sus hangares armamento nuclear. En Roswell se armaron las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki. En Roswell estaba el 509 Escuadrón de Bombarderos. Muy cerca de Roswell, durante muchos años, desde antes incluso del final de la Segunda Guerra Mundial, se estuvieron probando toda clase de prototipos. A esa zona fue Wernher von Braun y algunos de los científicos nazis a probar las V2 alemanas, que después darían lugar a los primeros motores de los cohetes Redstone, de las Mercury, que iniciarían la carrera espacial en los Estados Unidos. Y allí, muy cerca, también se probaron las primeras bombas atómicas. Muy cerca está el Trinity Site, el lugar de Trinidad, donde se detonó la primera bomba atómica en 1945, unas semanas antes del bombardeo de Hiroshima. Allí también se ensayó con monos para lanzarlos al espacio. Todo ocurría en esa zona, en los alrededores de Roswell, Nuevo México. Obviamente, en aquel lugar cayeron muchas cosas, pero ninguna se confundió con un platillo volante. Hubo V2 que cayeron, hubo globos de todo tipo, hubo ensayos de aviones de toda clase que se recuperaron sistemáticamente en el desierto, con suerte por los militares y nadie se enteraba, pero a veces por los civiles, que daban cuenta de que habían encontrado los restos de un avión. McBrazel nunca habló de haber encontrado un globo y había recogido varios. McBrazel nunca habló de haber encontrado un avión. Lo hubiera reconocido probablemente. Lo que encontró era algo que no supo nunca explicar. En 1980, un físico nuclear llamado Stanton Friedman se entrevista con Jesse Marcel, el señor que salía en la foto con el general Ramey. Es la primera vez que Marcel habla. Y lo que dice es que allí no se estrelló nada humano. Que allí recogieron algo que era de otro mundo. No podía encontrar otra explicación a aquel asunto. Y que se había mantenido callado porque le habían amenazado a él y a su familia. Pero que él ya era mayor y podía contar esta historia antes de morir. Murió al poco. El ejemplo de Jesse Marcel, que se recoge en este libro de Charles Berlitz, El incidente, cundirá y habrá muchos testigos que con el curso de los años empezarán a contar historias extraordinarias. Entre el 80 y el 89 aparecen muchos testigos, pero será en el año 89 cuando 26 millones de espectadores ven un especial sobre Roswell en televisión en Estados Unidos, y a partir de ahí, de recuperar ese caso para la televisión, lo que es la tele, empiezan a surgir testigos por todas partes. Y todos hablan de haber sido amenazados y todos hablan, en fin, de una manera coherente de lo que allí se recuperó. El problema era que algunos de esos relatos iban un paso más allá. Por ejemplo,
La historia de Glenn Dennis, oficial de la funeraria de Roswell aquel verano del año 47. Glenn Dennis recibió una llamada de teléfono desde la base militar de Roswell pidiéndole con urgencia instrucciones sobre cómo tratar cuerpos quemados, sobre cómo conservar cuerpos quemados. No era tan raro, a veces pilotos de pruebas se estrellaban, pero lo siguiente sí fue raro. Le pidieron, por favor, 4 féretros de niño. En la base militar de Roswell, en la base de las bombas atómicas, la de mayor seguridad de los Estados Unidos, no había niños, no había familias. ¿Por qué le pedían 4 féretros de niños? Sumemos a eso que varios de los testigos dijeron haber visto cuerpos de pequeño tamaño, gran cabeza, cuerpo de complexión frágil, muy delgados, 4 dedos en cada mano, que fueron recuperados junto a aquellos restos. Y ahí empezarán ustedes a atar cabos por sí mismos. En 1991, como les dije, yo visito Roswell. Tengo la ocasión de encontrar vivo al teniente Walter Haut, al que redactó el comunicado de prensa. Y el teniente Walter Haut, en una entrevista que me dio, me dice que, que su participación en el caso Roswell fue colateral, que en realidad él nunca vio nada, que cumplía simplemente órdenes y que tampoco, en fin, podía darme demasiadas explicaciones. Tuve la impresión de que me atendió porque era un chaval, tenía 20 años, que había venido desde España, el otro confín del universo, para hablar con él. Y me recibió en su casa, pero se mostró esquivo, nunca me dio más información que la que les estoy dando. Bueno, yo me entrevisté con él, nos hicimos algunas fotografías de recuerdo. Qué joven, ¿no? Qué tiempos. Qué pelo, madre mía. Y ahí quedó todo. En 1995, 4 años después, salta esta historia de Roswell de nuevo. Verán, primero salta de la siguiente manera, no es la película de las autopsias. En 1995, un representante por Nuevo México, el senador Steven Schiff, interpela al gobierno de los Estados Unidos pidiéndole toda la documentación burocrática generada por las operaciones de Roswell en 1947. El ardid es interesante, como no daban ningún papel, ni la NSA, ni la DIA, ni la CIA, ni nadie, a Steven Schiff, al senador, se le ocurre apelar a la General Accounting Office, a la Oficina General de Contaduría. Viene a ser algo así en España como el Tribunal de Cuentas, como el Ministerio de Hacienda, ¿no? Es como si de repente le pidiéramos a Hacienda da mucho miedo, más que los extraterrestres, como si le pidiéramos a Hacienda que investigara en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en 1947 en operaciones especiales. Bueno, pues se elaboró un informe, finalmente, oficial de la General Accounting Office, diciendo que después de peinar todos los archivos nacionales, lo único que encontraron relativo a 1947, verano, Roswell, era un enorme hueco en los archivos. Alguien se había dedicado a quitar de en medio, a destruir archivos correspondientes expresamente en ese periodo de tiempo. Fue lo más cerca que estuvimos, pero provocó una reacción. Los militares, que no habían dicho ni palabra del caso Roswell desde el 9 de julio del 47, cuando General Ramey empties Roswell Saucer, ese titular que han ustedes visto, no había dicho nada hasta aquel año, donde publican ese volumen, es un libro así de gordo, que se titula The Roswell Report, Hechos contra ficción en el desierto de Nuevo México, y en donde dicen que lo que cayó en Roswell, en Nuevo México, después de reexaminar la evidencia, fue un globo sonda. No uno normal, uno especial, un globo preparado para espiar eventuales explosiones nucleares en Siberia. Los colocaban en capas altas de la atmósfera con un micrófono de alta sensibilidad y las ondas sónicas de una eventual explosión nuclear eran captadas por ese micrófono. Ese se supone que era el proyecto Top Secret, proyecto Mogul, así es como lo llamaron. Cuando uno revisa ese informe,
inmediatamente se da cuenta de que las fechas de lanzamiento de los globos y de recuperación de los globos, que están todas ahí, no coincide ninguna con el caso Roswell, ni con el asunto de la finca de William McBrazel, ni habla, por supuesto, de humanoides, de criaturas. Tuvo que pasar un tiempo para que elaboraran un segundo informe, que se llamaba Case Closed, donde decían que los humanoides que describían algunos testigos tenían que ser forzosamente muñecos de test, dummies, como han visto ustedes los anuncios de cuando un coche se estrella contra una pared que va un muñeco dentro. Pues ese tipo de muñecos se utilizan en pruebas aeronáuticas, de automoción, etc. Y ellos creían que en los años 40 se usaron muñecos de test dummies en Nuevo México y que alguno vio a alguno perdido, tirado en el desierto. Problema. No se usaron, ahora lo sabemos, muñecos de test dummies en el desierto de Nuevo México hasta 1957. Luego, 10 años después de los hechos. Tampoco vale esa explicación. ¿Qué fue entonces lo que se vio? Bueno, se ha intentado incluso hasta ampliar el papel que llevaba el general Ramey aquel día. Algunos dicen que ahí aparecen palabras clave como crash, tripulantes, etcétera. Bueno, es difícil de saber. Pero aquel año, y aquí llegamos al punto de la controversia al que nos lleva Spiros Melaris, aquel año un productor de cine llamado Ray Santilli surge como de la nada en Londres diciendo que tiene varias cajas de película de 16 milímetros que ha comprado a un cámara militar retirado de Nuevo México que filmó la autopsia de uno de aquellos humanoides. La noticia de la filmación se extenderá como la pólvora en 1995. Ustedes seguramente vieron esa película, después veremos fragmentos. Fue portada de muchas revistas. Yo mismo la llevé a la revista Año Cero en aquel tiempo. Fui el que consiguió primero aquellos fotogramas. Después apareció, en fin, en todas las revistas que ustedes se puedan imaginar, de todo el mundo, ¿no? Creando una enorme sensación. Hace un tiempo se hizo una película en la que se explicaba que aquello fue poco más o menos que una broma. Pero no sabíamos muy bien si era la explicación final o nos habían contado la verdad de aquel asunto. Eso nos lo contará nuestro invitado de esta noche. Pero déjenme decirles una última cosa, antes de saludar a Spiros Melaris. Si yo me he mantenido interesado en el caso Roswell, fue por aquella conversación que mantuve con Walter Haut, el que redactó el comunicado de prensa y casi no me dijo nada. ¿Saben por qué me mantengo interesado? Walter Haut falleció en 2002, 11 años después de que yo le conociera. Y dejó, yo no lo sabía nadie, dejó en un notario de Nuevo México una declaración jurada para que se abriese solo cuando él falleciese. Cuando fallece Walter Haut, se abre ese sobre con esa declaración jurada y en esa declaración jurada cuenta lo que a mí no me contó. Que él fue llevado al hangar donde estuvieron aquellos restos recuperados en Nuevo México, que él vio una nave que no había visto jamás otra como esa, ni volvería a verla, que él vio los cuerpos calcinados de unos tripulantes que no parecían humanos. Todo eso está en esa declaración jurada y que había mantenido secreto hasta el día de su muerte, única y exclusivamente porque había jurado fidelidad al tío Sam, al gobierno de los Estados Unidos, y no quería verse amenazado por él. Este documento post-mortem mantiene, desde mi punto de vista, todo el interés en lo que ocurrió allí. Roswell, cuando yo lo visité, no se acordaba del caso. No había nada sobre este asunto. Pero hoy sí llegan ustedes a Roswell, tienen este maravilloso cartel de entrada y, por supuesto, si les entra hambre, pueden ustedes acudir al Dunkin' Donuts o a muchos otros establecimientos tuneados como alienígenas que hay por toda la ciudad. Por favor, que lo grande no les haga perder de vista lo pequeño. ¿Ven ustedes la farola?
Ahí está la clave. Bien, si les parece, vamos a saludar, en cuanto nos sea posible, a Spyros Melaris, pero les voy a pedir también que den un aplauso a quien nos va a ayudar en la conversación con él, que es nuestro traductor Guillermo Pinilla. Guillermo, por favor, adelante. Buenas noches, Spyros. Estamos encantados de saludarte desde Ocultura. Good evening, Spyros. We are really happy to greet you from Ocultura. Queremos cerrar un capítulo en la historia de los ovnis con tu intervención. Creo que nos vas a contar, cuál fue tu implicación en la creación del documento gráfico que más ha dado que hablar en el mundo de los ovnis en sus 75 años de historia. We would like to close a chapter on the UFO stories, and we want you to tell us which were your implications in that case, after 75 years. Yes. My involvement obviously didn't happen 75 years ago. But when I did get involved, it was 1995, and I'm a magician and I'm a filmmaker, and all I wanted to do was to make the ultimate illusion. Obviamente el estar involucrado no tuvo lugar hace 75 años, sino más bien en el año 1995. Yo soy mago y también soy director de cine, y lo que quería era hacer la ilusión final, ¿no? la más grande. Empezamos con su presentación de imágenes. We're starting with your images presentation right now. Cuando quiera, señor Spyros. You can start, Mr. Spyros. Okay. What are we showing now? What I can see is Ocultro. Sí, no sabe lo que estamos viendo ahora mismo. Ok. ¿Puede ver usted la presentación? Estamos en esta primera imagen. Empezamos con the film stock. Can you see the presentation now? We're at the film stock right now. Yes. Yes, thank you. The first thing we needed to do to make this work is to make it look like it was shot in 1947. So what I did was I had to cheat a film that I shot in 95 and make it look like it was 1947. Lo primero que tenía que hacer era para conseguir que funcionase, era que pareciese que estaba rodada en el año 47. Entonces lo que hice fue mentir de alguna manera para que una película rodada en 1995, pues que pareciese del año 47. So the way that I did that was we bought some real 1947 film. The shot on the screen that you see there is from an American baseball game. This shot is just some steps, and it goes up to a dressing room where the players are preparing to go play baseball. Y la forma en la que lo conseguí fue comprando película que efectivamente era del año 1947, y ahí en la imagen pueden ver, por ejemplo, una foto que tomamos de unos vestuarios de un partido, antes de un partido de béisbol en Estados Unidos, y como digo, era la zona de los vestuarios donde los jugadores se iban a preparar antes del partido. So, by taking this clip, we were able to attach it, join it together to my film. So this film is 1947, and this film is 1995. Okay, so when we took it to Kodak to get them to authenticate it, they actually saw all the film with the alien, but they didn't realize this film wasn't part of it. Lo que hicimos fue
cogerlas y lo que intentábamos era unirlas con nuestra película, esta toma y esta película. Entonces teníamos por un lado lo que era de 1947, por otro lo que era de 1945, y cuando las juntamos lo que hicimos fue llevarlas a Kodak para que intentaran autentificarlas y de esta manera que pudiéramos ver que efectivamente habíamos llegado a buen puerto y que pasaba la película como si hubiera sido rodada en el 47 y no se dieron cuenta. So if you look at this frame, it has a square and a triangle. Now, on the film, that's what the experts would look for, and that would indicate 3 years. It would either be 1927, 1947, or 1967, because they use the same code every 20 years. Como pueden ver en la imagen, a la izquierda tenemos un cuadrado y a la derecha un triángulo, y esto es lo que van a mirar los expertos en cinematografía. Y de esta manera, solo había 3 años en los que esto hubiera podido ser posible, en el año 1927, en 1947 o de 1967. Solo podía ser de uno de esos 3 años porque es la forma que usan, el código que usan, y se repite cada 20 años. So the beauty is the 1927 wasn't an option because the type of film made in 1927 was different. It was a phosphorus film. So this one had to be, the film they're looking had to be either 47 or 67. So we asked them to give us a letter to say that the film they saw is either 47 or 67. Lo bonito de esto era que no podía ser del año 1927, porque ese era un tipo de película diferente, estaba hecho con fosfatos, con fósforos. Por lo tanto, solo podía ser o del año 47 o del año 67. Y lo que hicimos fue pedirles que pusieran por escrito que solo podía ser efectivamente o del 47 o del 67. So, well, by having a letter from Kodak, we were able then to go to the top special effects experts in the world, and we showed them the film and said, could you make this in 1947? And you see, the problem is they couldn't make it in 1947. So if they couldn't make it in 1947, then it cannot be a special effect. Llevamos esta carta que nos habían hecho en Kodak, donde lo teníamos por escrito, y se la llevamos a los mejores especialistas de efectos especiales del mundo. Les enseñamos la película y les preguntamos si esto podía haberse hecho en el año 1947 y dijeron que no. El problema era que no se podía haber hecho en el año 47 porque no había efectos especiales entonces. So, with that information, so we went, for example, to Stan Winston, who made Jurassic Park. And he and his team looked at the film and they said they couldn't make it. So with this information, we then went to the doctors and to pathologists, the specialists around the world. One of them was Cyril Wecht, the top pathologist in the United States. And they had the information that the film is 1947, because Kodak said so. And they also had the information that the special effects top people couldn't make it. So they had to look at it now from a medical point of view. Como decíamos, en el año 47 no era posible que hubiera esos efectos especiales, por lo tanto no podía estar hecho con efectos especiales. Y se la llevamos a una persona que se llama Stan Winston, que fue una de las personas que hizo, por ejemplo, Parque Jurásico. Él y su equipo visionaron la película y vieron que ellos mismos no podían hacer eso. Por lo tanto, además, después de esto, lo que hicimos fue llevarla a doctores y gente del mundo de la medicina para que pudieran corroborarlo. Fuimos a uno de los más importantes de Estados Unidos y nos dijo que sí, que la película se tenía que haber hecho en el año 47, básicamente porque Kodak lo decía y porque además teníamos la prueba de que la gente de los mejores del mundo en efectos especiales decían que eso no podían ser efectos especiales creados en el año 47. So, the specialist pathologists looked at the film
And they had to look at a number of things. First thing they had to look at, of course, was are the tools that are being used correct for the time for 1947 or around that time? The other thing they had to look at is if the autopsy is genuine. Is this how an autopsy is done by a pathologist or a surgeon? And I will explain that in a moment. Se la llevamos a diferentes especialistas y lo que queríamos era que nos corroborasen ciertas cosas, estos especialistas en medicina. En primer lugar, si las herramientas que se usaban para hacer la cirugía, la autopsia, eran las correctas, porque se usaban en ese momento, en el año 47, y no eran posteriores. Y por otro lado, si la técnica concreta de hacer la autopsia, pues efectivamente era correcta, si se hacía así o era simplemente gente que estaba haciendo el paripé. So they found that it's correct as an autopsy, but the important part is a lot of people don't know. We made 2 films. We actually made 2 autopsy films. The first one we made was wrong. It was medically wrong. And the reason it was wrong was because we found out after we made the first film that the only person in Roswell who had top clearance to do an autopsy on an alien was a gentleman called Dr. Bronk. Dr. Bronk was a surgeon. And because of this, we had to redo the film because we did it as if a pathologist had done the film, had done the autopsy. So and that's a very important point, because if they found that it was a pathologist, there was no one with clearance, with top clearance. Efectivamente descubrieron que la autopsia se había realizado correctamente, pero hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que filmamos 2 películas. Y fue así porque la primera nos dimos cuenta de que había un error. Y fue un error que descubrimos una vez que la habíamos terminado. Y es que la única persona que podía hacer esa autopsia en Roswell era un cirujano. Y nosotros tuvimos que volver a hacer esa película porque la había realizado otra persona que no era un cirujano. Por lo tanto, si se hubiera descubierto eso con la primera película, se habría visto que efectivamente no era real. So when I was told that there was a difference between how a pathologist would do an autopsy and how a surgeon would do it, I asked the question, why? How would it be different? And they told me, it was my girlfriend who did the research. And she told me that a pathologist is trained to find out how the body died. The surgeon is more careful in the way that they do any procedures, because the person they usually work with is alive. So it's a very different procedure, although it's still the same autopsy. So we did that, and the specialists who saw the film said, without us telling them, they said, this is a genuine autopsy, but it's not a pathologist, it's a surgeon, which is obviously very important. Cuando a mí me contaron cuál era la diferencia entre los patólogos y los cirujanos, yo pregunté que por qué era diferente cuando estas personas hacían la autopsia. De hecho, fue mi novia la que lo estuvo investigando, la que me lo contó, y me dijo que los patólogos al final lo que intentan es acabar de entender por qué murió ese cuerpo, cuál fue la causa que llevó a la muerte, mientras que los cirujanos hacen ese trabajo con muchísimo más cuidado porque normalmente trabajan con gente que está viva, no muerta. Entonces, es una gran diferencia a la hora de practicar la autopsia, pero al final el resultado es el mismo, están haciendo una autopsia, es diferente la manera de hacerlo. Y entonces, cuando les llevamos estas pruebas a los especialistas, nos dijeron que efectivamente era una autopsia real, verdadera, pero que no la había hecho un patólogo, sino un cirujano, como habíamos comentado antes. So that was very important, because that established that it was a genuine autopsy, and it was done by a surgeon. So sure enough, the experts that knew that the person that would have done this with top clearance, if it was real, was a surgeon. So it added a level of authenticity. Further down the line there, what we had now, because we dated the film and the special effects people said they couldn't make it,
in that year, the doctors said it's a genuine autopsy, but the problem is they said it's not a human being. So they couldn't say what it is. So that was where we needed to be. So the most important part of this whole story was the dating of the film. Lo más importante de todo esto es que acabamos esclareciendo que decían que era una autopsia verdadera y que efectivamente lo había hecho la persona indicada. Y fue gracias también a lo que les contamos de que las personas de equipos de efectos especiales no podían haberlo hecho porque en esa época no existía, pero lo que acabaron diciendo es que efectivamente no era un ser humano, que era efectivamente donde nosotros queríamos llegar, que no fuese o que no pensasen que era un ser humano. Y habíamos llegado a lo más importante después de probar o intentar hacer creer la fecha en la que se había rodado esa supuesta autopsia. So, and this is on the screen. You can see there's one of the Kodak letters, and which is it's basically saying that it was one of 3 years. The other important thing that happens, it wasn't one letter we got from Kodak. We got several. And later we gave it to another another film expert called Bob Shell. And Bob Shell was so keen to be the person who dates this film that he accepted to take the steps, the film of the steps, and to verify the exact year by doing chemical testing. And he came back and said the film was camera original material. He told us it was genuine 1947 film stock, and it was shot in 1947 and developed soon after. So it couldn't be developed, let's say, in 1995. So it was an old film that could be filmed later. Bien. Entonces, teníamos, por ejemplo, lo que pueden ver en pantalla, que es esa carta que les comentaba de parte de Kodak, en la que especificaban esos 3 años en los que se había podido grabar la película, pero lo cierto es que no solo teníamos esa, teníamos muchísimas otras más cartas, y lo que hicimos fue llevarle la película a una persona que no era experta como tal en filmes, pero que quería ser a toda costa la persona que datase y verificase cuál era la fecha en la que se había rodado esa película. Y fue quien aceptó verificar cuál era el año en que se había rodado, y lo hizo gracias a pruebas con diferentes químicos, y dijo que efectivamente era material original, que verdaderamente era del año 47, que se había rodado en el año 47 y desarrollado poco después, por tanto no podía ser del año 95, no podía ser simplemente una película que se había producido en los años 40 y que se había usado posteriormente en los años 90. If it's possible now, please, to put up the slide with the holding the pieces on the crash site. Do you have that? That's it, thank you. How hard would it be to make... No, that's it, yeah, hold that for me. What this is my painting, is my drawing, my imagination of what the crash site would look like. And we already had Jesse Marcel explaining that, Major Jesse Marcel, he was explaining that he found some pieces of metal and he described that they had hieroglyphs on them. I had a problem with this because what Major Marcel showed didn't make sense to me. So I invented a new, because obviously they're going to see this and think it's real, right? So I made my own language, and on one of the I-beams, you can see the one that's on the place on the picture there. It actually says the word eleftheria, which means freedom in Greek. Esta es un dibujo, una pintura de lo que yo recreé como pensaba que podría haber sido el choque, cómo podría haber pasado. Y cuando las personas que encontraron esas piezas de metal me lo estaban explicando, yo veía que no tenía mucho sentido, y para mí fue un problema, por lo que acabé intentando descifrar lo que ponía y acabé creando mi propio idioma. Y si ven ahí hay unos símbolos en la barra de metal,
y ahí realmente lo que pone es eleftheria, que es libertad en griego. So, what I did as well, which was, if you can go to the slide, please, that shows the I-beam together. There's one upside down. So if we can go to the debris footage. So there we are. One more. One more. Maybe you haven't got it. So the beam that's showing there, the soldier is holding, when you turn it upside down, it actually reads video, which is a Latin word for I see. What we're seeing on the screen now is the debris footage. Now, I made this to illustrate the items that they supposedly collected from the crash site. Ahí tenemos en este vídeo que también hay una inscripción en la barra de metal que en latín vendría a decir yo veo, y esto es parte del equipo que se usó, y eran filmaciones que hicimos para ilustrar lo que probablemente hubieran podido encontrarse. The hand panel, you see what he's holding, what the soldier is holding now. This is a hand panel which I invented to be a control panel from the spaceship. And you will notice that they have 6 fingers on each hand. Now, the alien also has 6 fingers and 6 toes. So this is an illustration of an optical illusion. That what the front one looks bigger than the back one. This is the video. It says video there. I don't know if you can see that. Obviously, when you translate this, it's going to be difficult. Como veis, es básicamente lo que está sosteniendo en sus manos los soldados, y son plantillas que yo inventé. Como pueden ver, o si lo han podido ver, tenían 6 dedos en las manos, que son precisamente el número de dedos, tanto en las manos como en los pies, que tenía el alienígena al que hicimos la autopsia. So the language is basically made up. It's primarily Greek, but I stylized it in order to make it look like it isn't Greek. And obviously, if this was in 1947, which is what we're saying it is, then what happens is the person looking at it would say, well, this is Greek-based. And we gave it to a number of experts, and they all looked at it, and they said what the words say, which is exactly what I wanted. And the idea was that eleftheria, which is freedom, it was the name of the spaceship, okay, which I felt was a nice name for alien travelers. And the other smaller beam said the word ISIS, which begins to indicate maybe it's got Egyptian roots and maybe some influence from Egypt, Greece. So the idea was that the aliens gave that information to the Egyptians and to the Greeks. Por tanto, esto era una lengua que yo inventé que principalmente se nutría del griego, y la idea era rediseñarla de alguna manera para que no pareciese a primera vista directamente griego, y que si se la hubiera encontrado una persona en los años 40, pues que hubiera podido decir que efectivamente sí que parecía del griego, para evitar que eso pasase, ¿no? Y esa idea, como he comentado antes, ponía eleftheria, que en español se traduciría por libertad, del griego, pues era también el nombre que estaba en la nave espacial, que me parece algo también muy bonito, ¿no? Que los extraterrestres pudieran llegar en una nave espacial con ese nombre. Y en más pequeño había otro tipo de inscripción que pudiera tener, o que pudiera dar la sensación de tener raíces egipcias o de alguna lengua egipcia, para que pudiésemos casar con la idea de que esta información fue transmitida por parte de los extraterrestres a las antiguas civilizaciones griega y egipcia. So you see,
the story was very complicated because I knew that many intelligent experts around the world would be looking at this, and they will all try and make their own reality from it. What I'd like to show you now is the unaged film footage, which comes after this slide, and it will show you the film that I shot and the film that was released, because I aged the film to make it look older. But the fact that I have the genuine film shows you, there you are. So on the left-hand side is clean, and on the right-hand side is the released footage. La historia, desde luego, que era muy complicada porque había que llevar esta película a personas expertas en diferentes campos, que además eran de las más inteligentes de todo el mundo para que pudieran verla. Y lo que hicimos fue primero crear una película contemporánea, ¿no? Entonces podéis ver que, por un lado, tenemos la película que se filmó en el estado normal y luego, por otro, la que se difundió al público, ¿no? Entonces lo que hicimos fue envejecerla para que pareciese más antigua, ¿no? Entonces pueden ver a la izquierda la película original, que sería cómo la grabamos, y a la derecha pues la que se difundió, que parece que es más antigua. Okay. So if you consider what is in this scene, it marries up with what many eyewitnesses said they saw. What they said they saw was that the soldiers went into the desert and they collected the bits of spaceship and they put it into a tent, and then the cameraman logged the footage, the pieces. So this is what I created just to show something else. Now, the reason I did that with Six Fingers, it ties it straight away to the alien footage. So you immediately know the two films belong to each other. Si consideran que al final tenemos escenas de testigos que cuentan lo que vieron y lo que escucharon, al final es que había unos soldados que habían ido al desierto y habían recogido los restos de una nave espacial, y que luego, pues al final, la historia era que había un cámara que había perdido la película, ¿no? Entonces lo que queríamos era que casasen el relato de que el alienígena, el extraterrestre, tenía 6 dedos, con esas imágenes que hemos visto previamente de los soldados cogiendo esas placas de metal con los 6, con que se veían 6 dedos en las manos. If we can now have the frame of the $1 million frame. Oh, okay, Joseph, let's do this. Joseph Jastrow is a psychologist and he was specialist in optical illusions. And as a magician, I knew about his work. And what I did was I took one of the principles that Jastrow made popular, which is known as the boomerang or banana illusion, and I created the hand panels so that I could show them. Nobody would know when they saw them in my film, but magicians all over the world would know immediately that this is the Jastrow illusion. So if we can see that video as well after you explain it, that would be good. Ahí tenemos una foto o un retrato de Joseph Jastrow, que era un psicólogo experto en ilusiones ópticas, muy especialista en este tema, y yo obviamente lo conozco porque soy mago, como he comentado al principio, y uno de los principios más famosos que tenía Jastrow era lo que llamaban la banana illusion, la ilusión banana, que usé también para lo que hemos comentado antes de crear esas manos, y al verla la gente en general lo más probable era que no lo supiera, pero cualquier mago del mundo podría ver que se trataba de esa ilusión de Jastrow. Okay, so if we can now this is one of his illusions, which is if you look at it carefully, can you see a duck or can you see a rabbit? Esta es una de las ilusiones más famosas, seguro que la habrán visto, y si miran de cerca, pues podrán ver o bien un conejo o bien un pato.
So this is the banana. This is the banana illusion, and this is if you look at the A looks smaller than the B. Esta es la ilusión de la que les hablaba y pueden ver que la A, la parte de arriba, parece más pequeña que la franja con la letra B. Okay, so let's please run the video now. This is obviously the same size. The back one is the same size as the front one, but when you put it back, it looks smaller. So this is the illusion. Here's another illustration. Es básicamente lo que les estaba comentando ahora, ¿no? Son dos piezas diferentes que realmente son iguales, pero parecen una más grande que la otra. So in a moment you will see again with the hand panels. Here they come. And so you can see the lower one always looks bigger. It's a very good illusion. So I had a bit of fun making the film to match this because it's an inside joke for me and my fellow magicians. De nuevo, como podían ver en las imágenes, hay siempre una que parece más grande que otra y la verdad es que me divertí mucho haciendo esto, usando esto en la película porque, bueno, esa faceta de mago también pude incluirla dentro. Okay. Now this is the beam that we were talking about, the alien writing. Top one says Eleftheria, and the bottom one says video. You can see clearly the bottom one actually says the word video, but it's obviously stylized writing. But that was the idea, to make people think, this is wrong, it's a video, it must be modern. But when anyone that knows, an expert would say, no, video is an ancient word, much older than 1947. Al final, estos son los materiales que habíamos comentado antes y pueden ver que en la parte de arriba es la que hemos dicho antes que pondría Eleftheria y en la parte de abajo la de Yo Veo, el video. Y obviamente son figuras que están estilizadas para que no ponga el lenguaje original como tal, ¿no? Y básicamente era esta la idea que teníamos, ¿no? Que la gente pudiera pensar que igual era algo moderno, pero que automáticamente se rechazara esa idea porque estas palabras eran incluso anteriores al año 47. And if we go on, this is the Eleftheria, and then the next one, please, it says video. Okay, very clear. Una de ellas es la que pone Eleftheria y en la otra es la que pone video. That's it. The next frame, this is John Humphreys on the left there. John is the sculptor and my very dear friend who made the alien body. He sculpted the alien body. And this is a very rare photo. This is a Polaroid of John sculpting the body, and then you can see the same, is exactly the same as the actual film. You can tell it's John in 1995 because he has hair. Aquí tienen una fotografía de John Humphreys, que además de ser un magnífico escultor es un muy buen amigo mío, que fue quien creó el cuerpo del extraterrestre. Y esta es una foto pues bastante rara que se hizo con una Polaroid. Pueden ver que el resultado acaba siendo el mismo, con ese tratamiento para hacer que parezca que es más antigua la foto. Y desde luego que es una foto del 95 y lo pueden saber porque en este caso pues John tenía pelo. So we made many mistakes, not on purpose. It was something that happens when you're trying to make something like this. It's very complicated. So I'm going to show you a couple of mistakes that we made, just so you can see that it genuinely isn't a real film, because some people still think it's real. So I will show you now. Obviamente cometimos muchos errores, no a propósito, pero tienen que tener en cuenta que es pues un proceso extremadamente complicado crear algo así, y les voy a enseñar simplemente un par de ellos para que vean que efectivamente no es una película real, aunque haya mucha gente que a día de hoy siga pensando que efectivamente así lo es.
Okay, on the left picture, you can see there is an electrical socket on the wall, and it's going sideways. Can you see it actually goes from left to right? En la foto de la izquierda pueden ver que detrás de la cabeza hay un enchufe que obviamente nos dice que no estamos en el año 47. And you can see on the other picture, you can see it on where the clock is plugged in. Also, you can see the socket is going sideways. Okay, this is important. So I did that because in England, we actually lay them out sideways. Okay, can we have the next slide, please? En la otra foto pueden ver, por ejemplo, el reloj y la manera en la que está colocado, además del resto de cosas que tienen por ahí, que lo hice básicamente porque en Inglaterra es la forma en la que tenemos de colocarlas y eso es uno de los errores. Okay. So this is a closer look at the socket. Es una vista ampliada del enchufe. And now we can see how we lay out in England, but in America they put it up and down. Go back, please. Sí, la anterior. Yeah. So you can see I made a mistake. I fitted this socket sideways, like we do in the UK, but you can see in America they up and down. So you have one on top, one on bottom. El error aquí es que pueden ver el enchufe, que en la parte de la izquierda pueden ver que está puesto de izquierda a derecha, que es como lo usamos nosotros en Inglaterra, Reino Unido, mientras que la de la derecha, teniendo uno arriba y otro abajo, es la forma que tienen de usarlo en Estados Unidos. Por lo tanto, es eso lo que no casa. Thank you. And the next slide, please. Now, in the background of the laboratory, you can see a Bunsen burner. These are usually seen in schools. We never see, because ordinary people, last time we saw a Bunsen burner would be in school. So, Kurt, you can tell that. If you could please repeat, because I couldn't hear you properly. Okay. Yes, a Bunsen burner, we only saw them, the last time we saw them is in school, most people. And we think that Bunsen burners are all the same. Lo que tiene en la fotografía es un quemador que normalmente pues, suele estar en las aulas de los colegios y el problema es que nos pensamos que absolutamente son todos iguales, pero no es así. Here we can see that the Bunsen burner in the film has got a triangular base. Now, that's very rare. And the reason that it's a problem is because this triangular-based Bunsen burner was only available in the United Kingdom between 1960s and 1970s. What's more is they're very, very rare. If anybody in the audience would like to Google and try and find one anywhere, you won't find one. So you can see a picture of me there holding the original one that we used. And that's a big mistake because it couldn't be in 1947. Lo que ven que estaba en la película es ese quemador que tiene una base triangular. Y esto es extremadamente poco común. El problema, además, es que ese quemador con la base triangular solo estaba disponible en Reino Unido y entre los años 60 y 70. Y como digo, además, es extremadamente poco común poder encontrarlo. No lo van a poder hacer y además en la última foto pues me tienen a mí sosteniendo el quemador que usamos en la película. Okay, now this is a very important frame. Este es un fotograma muy importante. This frame was recently placed in an auction on the internet for $1 million. Este fotograma se subastó hace muy poco en internet por el valor de $1 millón. The problem is that Ray Santilli told people
that it's a genuine frame from 1947. But if you look in the back, you can see the triangular Bunsen burner. El problema aquí es que el bueno de Santilli decía que era efectivamente verdadera y original del año 47, pero si se fijan en el fondo, veremos el quemador de base triangular del que estábamos hablando hace un momento. The other thing you can see on the frame is that the frame is damaged. It has a big scratch across the top, where the film itself doesn't have the scratch. So how it appeared on the film and why the sprocket holes are torn is a mystery. But I think this was done later to make it look older. Si además ven una de las partes de ese fotograma está dañada, pueden ver que está señalado con la flecha, y esto es algo que no aparece en la película, sino simplemente en ese fotograma. Y la verdad es que es un auténtico misterio el saber cómo se formó, pero lo cierto es que, como digo, en la película no aparecía y nos dimos cuenta también después. So this next video, which is it's a bit of fun, I'd like to show you because for me it was a lot of fun to see other people imitate my film. And this is a few clips of people around the world who made videos about my film. And I was very thrilled when I first saw it on Seinfeld. Ahora les quiero enseñar un vídeo porque para mí lo cierto es que resultó extremadamente divertido ver cómo la gente intentaba imitarme, ver vídeos de gente de todo el mundo intentando imitar la película, así que vamos a verlo. I really miss a Bermuda Triangle. I guess there's not much action down there these days. Oh, there's action. There's plenty of action. It's that damn alien autopsy that's stealing all the headlines. Yeah, tell me about it. See, what they got to do is lose a plane or a Greenpeace boat. And see, that would get the triangle going again. What keeps the water in there? I mean, why doesn't that disappear? Now, what would be the point of taking the water? It's gorgeous water. So what do you think of that alien autopsy? Oh, that's real. I think so, too. This is a tape we've got hold of the famous Roswell incident when they captured an alien. Alien, as Jim says. What have we got here? What we got here is a cockamamie Martian, a little green man. A little green man, now I'm interested. This little guy is from the moon. Oh, which side of the moon? The B-side. The B-side, now I'm intrigued. Oh, and what you gonna call this guy? He's kind of cute, ain't he? How about E.T., the extra testicle? Martin! Martin! Oh, I'm sorry, lads, I've let you down. Yeah, Go back yourself, Martin. Yeah, that's a bleeping dead alien body if I ever bleeping saw one. To meet an alien. Were there any other aliens recovered? No, this is the only one. Nice sort of tissue. We are nearing the stomach. Okay, it was me and some buddies. We were just flying around. Large, brown, organic material of unknown origin.
Smells like... Oh, okay. This is another one of Duke Newcom's. I've seen enough, Mulder. Let's go. Yeah, okay. But somewhere out there, something is watching us. There are alien forces acting in ways we can't perceive. Are we alone in the universe? Impossible, when you consider the wonders that exist all around us. So you can see this is just a few examples of imitation, and I take it as flattery, and I enjoyed every moment. This is my book on the screen right now. That's available now. If anybody's interested, I can give Xavier the details, and you can have a look. Everything we discussed and a lot more. Bueno, estos eran apenas algunos ejemplos de las diferentes imitaciones o adaptaciones que hicieron sobre la película que yo rodé, y la verdad es que me he divertido muchísimo viendo todas ellas. Os he puesto simplemente algunas, y en pantalla tenéis el libro que escribí sobre este tema para que podáis echarle un vistazo y, si os interesase, pues poder comprarlo. Gracias, Spiros. Tengo algunas preguntas para ti. Me gustaría que las pudieras responder rápidamente. La primera es, ¿con qué presupuesto contaste para hacer esta película? Thank you so much, Spiros. I have a few questions for you, if you could answer them quickly. The first one is about the budget. Which budget did you have? The original budget was £35,000. But this was spent, and we made the film already, and we had to make it again. So if you count the second lot, then obviously it would be double. The first film I made with Santilli 50-50, and the second one I paid for absolutely myself. El presupuesto original que teníamos era de 35.000 libras, que, como se pueden imaginar, se gastaron rodando la primera película, pero si se acuerdan les he dicho que tuvimos que rodar dos. Por lo tanto, el presupuesto fue el doble. En el caso de la primera fui a medias con Santilli, pero en el segundo me ocupé yo al 100% de los cargos. Santilli sigue defendiendo de alguna manera que la película es verdadera, y dice que lo que hizo usted fue una recreación de un material original que él tenía. Estaba en malas condiciones y usted lo reconstruyó, lo recreó. ¿Llegó a ver usted alguna vez una filmación original? Yeah, Santilli claims that this was real. He says that he did a recreation with original material provided by him. You just did recreation of it. Did you ever see original material from him? No. There's never been any real film ever. The problem that Santilli has is that he cannot say that it's all fake, because he sold it around the world. And I didn't sell it to anybody. I didn't know it was being sold. And so I can happily tell you there is no real film anywhere. I've never seen anything. The interesting thing is John Humphreys, who made the body, never met Santilli until after we made the alien. So he couldn't have shown John anything, and John only worked from my drawings. Desde luego que nunca hubo ninguna película que fuese real. El problema que tiene Santilli es que no puede decir que fuera falsa porque vendió esa película por todo el mundo. Y yo, como sabrán, no sabía que esa película se estaba
vendiendo, pero vamos, les puedo decir ya que no hay absolutamente nada real en todo esto, pero lo más interesante es que John Humphreys no conoció a Santilli hasta después de que hicimos la película y que Humphreys, la única manera con la que trabajó fue a partir de mis dibujos. ¿Qué cobró usted por hacer esta película para Ray Santilli? What did you earn by making this film for Santilli? Okay, first thing, I didn't make the film for Santilli. What happened was we made this together, and the idea was that we would show the world, and then we would ask them what they think it is. When they don't know, and they decide that it's an alien, we would reveal the film as a fake, and then I would make a documentary to show how we made it. That's when we would get paid. Santilli didn't do that. That was our agreement. But Santilli sold the film to TV channels all over the world, and I had no knowledge of this. So how much he made is his business. I don't have a clue. Only thing I know is I didn't make anything. La película la hicimos juntos y la idea era mostrarla por todo el mundo y después preguntar a la gente qué pensaban sobre esto. Y más adelante revelar que efectivamente todo esto había sido falso, que era un montaje, y hacer posteriormente yo un documental sobre cómo lo habíamos hecho y ahí entonces cobrar, ¿no? Pero Santilli no hizo eso, lo único que hizo fue venderla a cadenas de televisión de todo el mundo, y cuánto ganó él pues es algo que desconozco, no tengo ni idea, pero lo que yo sé es que yo no gané nada. Y una última pregunta, señor Spiros. ¿Qué opina usted que ocurrió en Roswell en 1947? ¿Tiene alguna idea? And the last question is, what do you think happened in Roswell in 1947? Do you have any ideas? I went to Roswell and I interviewed many people in Roswell. Many people who were there, and something crashed, 100%. But was it alien? My personal opinion, I think it was a military aircraft, something that they've never seen before, and I think they basically made a story about the alien so as to cover what had happened. I don't know. I wasn't there. I do believe aliens exist, but I don't believe that the Roswell incident was an alien encounter. Lo que yo hice fue ir a Roswell, entrevistar a diferentes personas que habían estado allí, y lo único que constaté es que al 100% algo se estrelló ahí. Que fuera un extraterrestre, pues la verdad es que no lo sé. Probablemente fuese algún tipo de aeronave de los militares, y creo que al final se acabaron inventando ellos la historia sobre lo que pasó con el extraterrestre para intentar cubrir o tapar lo que había ocurrido, pero desde luego que yo pues no lo sé porque no estaba ahí, pero no creo para nada que fuera un extraterrestre. Muchas gracias, Spiros Melaris. Desde España le mandamos un fuerte aplauso. Ojalá en una próxima edición de Ocultura le podamos tener aquí con nosotros para compartir confidencias. Muy bien, bueno, ya han visto, ha merecido la pena la conversación. Después de todo tenía muchas cosas que decirnos y nos ha revelado muchos de los detalles que incluso pasaron desapercibidos para los expertos que vieron 1001 veces aquella película en los años 90, pero creo que merecía la pena. Reconstruyendo lo que ocurrió en Roswell, que es lo que yo hice para Movistar Plus, para la serie Otros Mundos, es algo que la propia cadena nos ha cedido para podérselo regalar a ustedes. Merece la pena el documental, es una recreación maravillosa